Letra y música. Idea y dirección Ignacio Salaverry. Una hora para las entrevistas que nunca pensaste escuchar, para la música que no sabías que existía y para los temas importantes que no le importan a nadie, menos a vos. Letra y música. Así que vamos a empezar este diálogo con ella. Se llama Alejandra. ¿Por qué me salió Alexandra? Alejandra Azurica Tealdi. Así que vamos a darle la bienvenida y vamos a empezar a conversar con ella a partir de este momento en este programa. Alejandra, buenas noches, ¿cómo andás? Buenas noches, Ignacio, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, gracias. Buenísimo. Bueno, contanos un poco, porque hacés bioneuroemoción hace 10 años más o menos, según lo que hemos estado hablando. ¿Cómo llegaste a ese camino? Bueno, este camino tuvo una previa bastante interesante que tuvo que ver con mi padre. Mi padre, cuando tenía 40 y tantos años, tuvo artritis reumática se llama. No se podía mover, estaba muy complicado. Los médicos le habían dicho que eso era peor que el cáncer, etcétera, ¿no? Ajá. A partir de ahí empezamos un camino a nivel familiar de entender las cosas con una perspectiva diferente, porque claramente la medicina lo había desahuciado, ¿no? Le dijeron que bueno, que él no se iba a poder mover a medida que iba avanzando el tiempo y que básicamente tenía que conformarse con eso. Bueno, con ese pronóstico bastante desalentador, encaramos un camino en el cual dijimos, bueno, está. Si la biología construye esta realidad, tiene que haber algún motivo, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a hacer lo que era en aquel tiempo control mental, entender un poco cómo funcionaba la mente con sus frecuencias, de dónde se programaba, este tipo de cosas. Y bueno, lo que básicamente empezamos a ver, yo en ese momento era muy reacia a todo eso, porque yo tengo una formación científica. Ahí está, vos en ese momento, ¿en qué parte del estudio estabas? ¿O estabas haciendo algo de esto? ¿O era o nada que ver? En ese momento, nada que ver, yo en ese momento era estudiante de ingeniería, entonces claro, mi mente era bastante estructurada. Entonces en esa estructuración para mí este camino era como muy delirante, no lo podía concebir. Pero entonces dije, bueno, vamos a regirnos por lo que nos dé la realidad. Si la situación de él cambia, voy a investigar esto. Y bueno, un poco fue eso lo que pasó. Él cambió, él está muy bien. Ahora tiene 72 años. Imagínate que eso hace 30 ya. O sea, se curó. Sí, está perfecto. A partir de ahí comienzo a entender que hay una realidad que no está tan fácil de acceder, o que no es lo que nos enseña. Entonces, a partir de ahí empiezo a tener esa otra inclinación, por llamarlo de alguna manera. Bien, en ese momento, porque estamos hablando de bastante tiempo atrás, ¿dónde fue el nexo? O sea, la atención, ¿fue desde acá, desde Uruguay? ¿Ya existía gente haciendo bioneuroemoción de acá, o porque la bioneuroemoción? No, el nexo en aquel momento no tiene nada que ver con la bioneuroemoción. La bioneuroemoción, la biodescodificación, todo eso surge muchísimo después. Pero lo que empieza a surgir a partir de seguro, la biodescodificación está hace un rato largo. Sí, pero no en esos no hace 30 años. Entonces, a partir de ahí, lo que yo te cuento que pasa es que hay una especie de apertura a entender la realidad de la sintomatología desde otra perspectiva. Bien, ¿y eso cómo fue acá en Uruguay llegar a eso? Cuando vos me decís llegar a eso, ¿te referís a la bio? No, ¿cómo fue en ese momento que apareciera esa opción? O sea, porque estaba el método, apareció por conocidos, ¿no? Siempre cuando uno está en situaciones así, las personas que acercan otras opciones como para probar y ver qué se puede hacer.
En ese momento surgió por amigos y empezamos a hacer y aprender el método Silva de control mental. Y eso de alguna manera... Que es un libro válido, viejísimo, de muchos años. Es un libro de cabecera, ¿no? es un libro así o sea, ya creo que ya no está como ortodoxo, ¿no? Todo eso ha avanzado muchísimo. Sí. Con las neurociencias y un montón de otras cosas ahora. Sí, y bueno, y entonces después, ¿cómo fue? ¿Empezaste a ver que habían mejoras y abriste la puerta? Exacto. Básicamente fue eso. Después empiezo a investigar un poco más y bueno, investigando, llego a la biodescodificación, la bioneuroemoción, que en realidad cambió de nombre por un tema legal, pero bueno, en verdad es lo mismo. Sí, sí, de la parte de Corbera, digamos, y todo esto que viene de lo que era biodescodificación y demás. Exacto. Bien, y... O sea, vos me decís que lo de tu padre no fue por bioneuroemoción ni nada de esto, ¿no? ¿Y vos No. enseguida empezaste con este camino? No, pasó algún tiempo. Yo empecé por este camino. Después de eso empecé con Joe Dispenza. Empecé con Joe Dispenza y a entender un poco lo que era más, lo que tiene que ver con las neurociencias. Después de las neurociencias encuentro este otro mundo que abarca todo lo que tiene que ver con el inconsciente. A lo largo de todos estos años, como para que se entienda, he llegado a la conclusión de que hay 3 aspectos que las personas tienen que poder abordar. En mi camino, como hay cosas que las aprendí después, podría decirse que lo hice al revés. Pero el primer aspecto que uno tiene que abordar, según lo he entendido, es el hecho de limpiar, es como limpiar la casa. Limpiar la casa es, para poder entendernos, necesitamos comprender todos los aspectos que forman parte de nuestro inconsciente y que de alguna manera están obstaculizando que nosotros vivamos de manera más libre. Eso hace que nos conozcamos. Eso es fundamental. Si no nos conocemos, no vamos a llegar lejos. Vamos a estar siempre como disco rayado, viviendo las mismas experiencias o sufriendo siempre por lo mismo. Después, lo que sigue a esto es la toma de decisiones. Uno tiene que aprender, una vez que ya limpió el ambiente, limpió su interior, entendió por qué hace lo que hace o por qué le pasa lo que le pasa, uno tiene que aprender a tomar decisiones. Las decisiones son lo que marcan la vida. Una persona que no puede decidir es una persona que está muerta en el sentido de la vida, ¿no? No puede tomar la vida y que no puede tomar una decisión. La diferencia entre estar vivo y estar muerto un poco es poder tomar una decisión, poder tomar un camino. No importa que nos equivoquemos, pero el hecho es decir, bueno, voy por acá o voy por allá, y qué cuestiones mueven mis decisiones. Y una vez que uno está en condiciones de entender y... ¿cómo podría decirte? No solo de entender, sino de estructurar la manera en que decide, necesita después, quiere, por supuesto, es crear la realidad. Y aquí es donde empieza todo a funcionar lo que tendría que ver con el tema de las neurociencias, crear el futuro, crear el día, construir la vida que queremos tener, etc. En mi caso yo empecé al revés, empecé por el tercer camino porque mi primer contacto fue Joe Dispenza, la comprensión de todo lo que te enseña. Entonces yo empecé por este camino. No es que no se pueda, pero en realidad es más complicado, porque es como que las cosas se dan mejor si yo me conozco más. Entonces para conocerse... Claro, lo de Joe Dispenza es como 3 pasos más adelante o más, porque Joe Dispenza en realidad habla de una forma hacia nosotros, claro, como que hay unos pasos previos que él ya dio, digamos, o que él concluye que se pueden dar fácilmente. Exacto. Si las personas no se liberan del pasado, siempre van a estar viviendo ahí. Y lo que dice Joe Dispenza es, si tú estás viviendo en el pasado, es lo que vas a generar en el futuro, porque estás viviendo siempre un presente
presente que es residual. No sé si esto se entendió, pero si no se entendió lo explico de otra forma. No, yo creo que sí, más o menos la gente hoy también es cierto que al estar más de moda, digamos, por alguna manera, y ahora te voy a preguntar por qué crees que toda la gente, la sociedad como que está enfocándose a estas nuevas formas de tratar las enfermedades. Me parece que es un poco eso. Hoy la gente está más acostumbrada a estas formas de hablar, ¿no? A estos conceptos. Sí, creo que en algún punto es así, pero también hay muchas personas que realmente están dormidas, ¿no? Que están lejos de poder abordarse a sí mismas, están bastante entreveradas. Sí, yo lo veo todos los días en las consultas, ¿no? Para mí es bastante habitual. Claro, pero ahora hay gente que hace este tipo de consultas. Hace un tiempo era imposible pensar que hubiera gente hablando de esto como si fuese algo posible, digamos, ¿no? No, sin duda que hemos avanzado un montón, indiscutiblemente. ¿Vos por qué te parece, esa era la pregunta, de que la gente va buscando nuevas alternativas? Y porque creo que es como, yo siempre digo, las situaciones tienen vencimiento. Mira, te lo explico con un ejemplo. Yo cuando era joven, durante mucho tiempo acampé, me iba a acampar y hacía ese tipo de cosas. Y hoy, si alguien me dice de ir a acampar, le digo, pero ni loca voy a ir a acampar. Ya está, se venció para mí. Es una situación que ya se saturó. No va más. La viví todo lo que la tenía que vivir y ya no me interesa, se saturó. Entonces, hay formas de soluciones que nosotros tomamos cotidianamente que también se saturan, que ya tiene que haber un punto en el que nos demos cuenta que si estamos sistemáticamente tropezando con la misma piedra, hay algo más que ver ahí. Si estamos siempre como un disco rayado, es porque hay otro camino que hay que empezar a tomar. Entonces esto es lo que ha generado una apertura y además la comunicación, ¿no? Hoy tenemos el tema de las redes, en YouTube hay videos de lo que se pida. Entonces, claro, las personas, si alguno entró por algún tema curioso que tenga que ver con esto, después eso deriva en un montón de información que hace que al menos uno se lo pueda cuestionar, ¿no? Que hay otra manera de ver y de resolver. Claro. Hay también una saturación de la medicina clásica, digamos, ¿no? De las respuestas que la medicina clásica ha dado y nosotros por ahí vamos indagando también. Está la medicina, la medicina oriental que solemos llamar también, que hay distintas alternativas, como que la medicina tradicional, es bueno, te quebrás y te arreglan, te curan esa la quebradura, pero hay un montón de otro tipo de atenciones que ya las ha abarcado la medicina tradicional, que quizás no les correspondía a ella abarcarlas. Sí, en verdad nosotros estamos en el 2023 y este problemita empezó con René Descartes, ¿no? Cuando era la época de las máquinas, René Descartes dice, qué bien, dice, el cuerpo humano funciona como una máquina, se lo vamos a dejar a la ciencia, y la cabeza de la gente es muy complicada, se la vamos a dejar a la iglesia. Y así es que quedamos divididos, totalmente divididos. Entonces, ¿qué pasa? Si tenés un problema en la rodilla, tenés que ver al traumatólogo. Si tenés en el corazón, tenés que ver al cardiólogo. Si tenés, no sé, en la piel, tenés que ver al dermatólogo. Entonces somos como un auto ensamblado, ¿no? Somos como un ensamble. Entonces esa idea que tiene que ver a otra época, a otro siglo, está totalmente arcaica en el tiempo en el que estamos. Pero bueno, obviamente hay un motivo por el cual esto sigue así, ¿no? La medicina es fantástica si a vos te cruza algo por arriba y te tienen que armar. Para armarte es buenísima, porque es la visión de la medicina que conocemos, es la del ensamblaje. Y es genial,
por supuesto que hay un montón de cosas que están buenas dentro de la medicina y que han generado un montón de avances y un montón de posibilidades para muchísima gente. Pero la visión que tiene la medicina que nosotros conocemos es una visión totalmente obsoleta. Hasta que la medicina no nos vea de manera integral, nosotros no vamos a poder entregarnos plenamente a sus métodos, ¿no? Más allá de que es bastante violenta también. Claro, pero, es bastante bueno, invasiva, digamos, total. y está como no prestando mucha atención en sí a lo que le pasa a la gente, sino a lo que tiene para ofrecer ella, digamos. O sea, uno Sí, va con totalmente. el dolor en la garganta y dice, bueno, tomé esto porque es esto, y capaz que no tiene nada que ver, pero es lo que tiene que seguir como una, ¿cómo decirlo? Es como unos escaloncitos que van, bueno, no se curó con esto, entonces pasamos a la otra pastilla, no se curó con esto. Sí, está totalmente basada en la sintomatología, no en la causa, ¿no? Es como el ejemplo del libro, no me acuerdo cómo se llama el libro, La enfermedad como camino, pone un ejemplo muy interesante, que dice que la medicina funciona de la siguiente manera. Dice, imagínate que vos estás arriba de un auto y se te prende en el tablero la luz del freno de mano. Entonces, ¿qué hace la medicina? La medicina, ante esa situación, agarraría un martillo y a la luz del freno del tablero le daría. Efectivamente, el síntoma se va porque la luz se apaga. Claro. Pero la causa es que el freno sigue roto. Sigue ahí, la causa sigue ahí. Entonces, en realidad lo que hace la medicina realmente es abordar sintomatología, pero no causas, y eso es un camino corto, ¿no? Exacto, y que vuelve o sea, curada de determinada manera, o los primeros momentos, como la causa de fondo no se soluciona, ocurre. Vuelve de otra manera, sí. Exacto. Vos ahora, en todo este proceso, vos ahora estás haciendo bioneuroemoción. Sí, entre otras cosas, sí. A ver, ¿cuáles serían las otras cosas? Un curso de milagros, por ejemplo. Un curso de milagros, por ejemplo, claro. Bien, expliquemos Sí. qué es el curso de milagros, porque como decíamos, a veces hay gente que por ahí todavía no está muy al tanto, y bueno, está uno diciendo un curso de milagros, parece que es entreguemos todo a Dios, o aprendamos nosotros. Milagros, claro, sí. Exacto, ¿no? Sí, Arrodillémonos en el comedor. Claro. Sí. Yo te diré que a mí me China. costó, con el nombre, me costó mucho tiempo darle cabida de tiempo a decir un curso de milagro, ¿viste? Porque empezó Corbera, si bien esto no es de Corbera, pero empezó como Corbera a trabajar mucho con eso, y yo digo, de Barrancó, acá Corbera se fue por la bajada, ya no, ya entregó todo al agua, a Dios o a quien sea. Bueno, marchamos con Corbera. Digo yo que lo sigo hace como 12 o 13 años, desde que hacía un tratamiento de que, ¿te acordás que le tenías que hacer una carta a tu familiar, después prenderla a fuego, todo aquel proceso, ¿no? Sí, esos procesos en realidad vienen de la línea de Alejandro Jodorowsky. Exacto. Que es el padre de la psicomagia, ¿no? Exacto. Entonces digo, a Corbera lo que hay que atribuirle es que es un excelente comunicador. Él hizo visible un montón de personas que vienen trabajando desde hace años en distintas técnicas, pero sí. Sí, eso correspondía a Alejandro. Y el ángel y todo lo demás, ¿no? Inclusive cuando él cambió de esto de la carta, de lo primero de biodecodificación a lo que pasó a hacer después, yo me acuerdo que él hizo unas explicaciones que a mí me gustaron mucho, porque creo mucho más, o sigo mucho más al que se anima a cambiar y te dice, mirá, encontré esto que está bueno, porque mucha gente también le recriminó el cambio, ¿no? ¿El cambio de qué?
El cambio de nombre? cuando... No, de cuando él, porque él, más allá del nombre, él tenía esos pasos de biodecodificación, la antigua, los primeros Ujú. pasos que él hacía, era esto de escribir cartas también y de todo, hasta que un momento él dijo, esto de la carta mismo le decía a la gente que estaba ahí, ya no sirve más, dice, porque si, no sé, y ahí hace la explicación a su manera. Fue un cambio que a él Ok, ok. le llevó la explicación esa y a mí siempre me gustó lo jugado que es Corbera, ¿no? Sí, sí, es muy pintoresco, sin duda. Así, Y es muy transparente. así que expliquemos ahora el Lo del curso de curso. milagros. No, mira, para hacerlo fácil, el curso es una especie de filosofía, que son 3 libros, un libro de ejercicios, un libro de texto y un libro que se llama Manual para el Maestro, que de lo que trata en todo el libro, porque además la información es circular y se repite, es en sanar la percepción, que eso realmente es lo que todos necesitamos, ¿no? Nuestra percepción de la realidad está directamente ligada a lo que somos, a quienes somos. Entonces, sanar la percepción requiere, como siempre, volvemos al punto de partida, que nosotros nos conozcamos y que a partir de ahí podamos, de alguna forma, salir del ciclo repetitivo que tiene el ego, etcétera, etcétera. Pero básicamente tiene que ver con eso, con sanar la percepción. No hay que rezarle a nadie, no hay que hacer nada de eso. Lo que pasa es que el nombre sí realmente rechina un poco. Claro, porque va de la mano, ya viene con un dios en la tapa, parece. Pero claro, inclusive de los Claro. ejercicios es mirar y decir, esto no es una mesa, por ejemplo, esto no es una Sí, silla, como atacar todos los sí, conceptos que tenemos sobre las cosas que vemos. exacto. Sobre el valor que le damos, la realidad que le damos. Abrazo para Ale, hermosa persona, llena de amor y sabiduría, dice Susana de un curso de milagros. Ah, qué craya, Susi. Bueno, gracias. Hay unos cuantos, te diré, porque estoy mirando acá Ya tenés mensajes, qué la maravilla. página. Lo estoy mirando y los que no se animen, les digo igual que están bellamente retratados acá en la computadora, porque me marca puntitos rojos, viste que la modernidad te marca hasta dónde están los oyentes de hoy. Qué Es maravilloso. maravilla. Hay unos por Córdoba, no sé si tendrás conocidos por allá por Córdoba, Ah, tengo, sí, sí. o si ahí está. Bueno, así que esos que están por Córdoba, désense por saludados, dense por saludados. Y sigamos, a ver, otro mensaje. Dice, buenas noches, muchas gracias a la radio y gracias Alejandra. Muchas gracias. A mí en lo personal me ha ayudado mucho este tema de la bioneuroemoción, dice Daniela. Ojalá fuese una materia más en el aprendizaje. Esto nos ayudaría a conocernos más para entender al otro. Ahí está. Soy de un curso de milagros también, dice Alejandra sobre el final, me está metiendo ese mensaje. Nuestro cuerpo refleja las emociones, por eso nos enfermamos. Si pudiéramos y aprender más, así dice, de nosotros mismos, sería genil, que supongo que será genial, con una abreviación de, viste que el corrector es a veces medio, Tremendo. sí, medio bravo. ¿Cómo ves el presente de acuerdo a tu experiencia en la bioneuroemoción? ¿Qué es lo que más nos está faltando como sociedad? ¿Qué nos está faltando? Digo, para arrancar con algo livianito, digamos. Yo creo que livianito, sí. Yo creo que en este momento mi percepción, por supuesto, que me puedo equivocar o podemos diferir con todo el mundo, ¿no? Mi percepción es que la realidad está llegando a una especie de punto de inflexión. Un punto de inflexión donde hay muchísima gente muy despierta y hay otra muchísima gente que no está ni ahí. Entonces, bueno, esto genera como 2 mundos dentro de uno, ¿no? 2 mundos paralelos. Y yo creo que lo que le está faltando a la gente, nosotros estamos en un momento de inmediatez,
inmediatez para absolutamente todo, porque, o sea, hace unos años tenías que hacer un café y bueno, tenías que tener el café y calentar la leche o el agua, y ahora está el microondas, por ejemplo, ¿no? Y todo es inmediato, todo tiene que ser ya, todo es de urgencia, vos comprás algo y te lo tienen que traer a las 2 horas. Entonces la gente tiene la inmediatez absoluta con todo, ¿no? Con los síntomas, con lo que le pasa. Hay una falta total de paciencia, y en términos biológicos, como yo lo veo por las consultas, hay una falta total de la tolerancia a los procesos del cuerpo. Entonces esa inmediatez genera que no puedan llevar a cabo eso. Lo mismo pasa con los niños, ¿no? La gente quiere un hijo, después no sabe qué hacer con el hijo, porque tiene procesos que son diferentes a lo que uno espera que sean. Y así claro, con algo absolutamente todo. Entonces, algo de esa inmediatez pasa con lo de Joe Dispenza, por ejemplo, que hablábamos recién, ¿no? Él habla de cosas para la cual uno a veces... No me refería a eso, en verdad. Me refería a la aceleración que hay de los tiempos y de la realidad. Entonces, esa aceleración hace que las personas no puedan sostener los tiempos de las cosas. No puedan sostener los tiempos de sanarse, de verse, de cuidarse, de una gripe. Tiene que ser ya, primer síntoma, ya se empastillan. Entonces, ese tipo de cosas genera que cuando las personas que viven la realidad desde esta perspectiva, por ejemplo, van a consulta, yo ya sé que no les va a servir. Porque no quieren conocerse, no quieren entender, quieren destrozar el síntoma, cuando en realidad el síntoma es fundamental para que uno pueda ver qué es lo que le está pasando. El síntoma no es un enemigo, es una adaptación biológica específica, maravillosa de la naturaleza, que lleva años de evolución para que nosotros nos enteremos de algo. Entonces, en momentos de inmediatez, esto se vuelve más lejano. ¿Me hago entender? Sí. Pero por otro lado están los otros que sí están deseosos de entender qué les pasa y que quieren sanar su cuerpo, su biología, su alma, sus conflictos por ejemplo, de vínculos desde otro lugar, y que pueden y están abiertos a los procesos y a todo lo demás, ¿no? Entonces, por eso digo, lo que yo veo en este momento en la sociedad es realmente un punto de inflexión. No sé de qué manera esto se va a resolver, si seguiremos conviviendo mucho tiempo más estas dos realidades, o si, no sé, sí, algo va a terminar con esta manera que bueno, no conduce a nada, es como un círculo vicioso, ¿no? Leticia de Un Curso de Milagros dice: una genia, Ale. María Eugenia, un gusto escuchar a Alejandra, abrazo grande. Jennifer, desde que conocí a Ale fue un antes y un después en mi proceso de autoconocimiento, es mi maestra, excelente persona. Matías, genia total, Ale, un antes y un después de compartir un taller arroz con leche. Abrazo grande desde Belleville. Y paso a un mensaje muy especial, porque lo hablamos, lo dijimos hoy. Estoy escuchando. Quise enviar un mensaje al chat, pero no pude. Alejandra conoce y sabe de mis dificultades con la tecnología. Jaja, dice. Yo sé quién es. Un abrazo para los dos y bienvenida, Alejandra, a la radio. Manda Abel García. Qué grande, Abelito. Un capo, Abel. Qué bueno que estáis escuchando. Un personaje. Lo que yo me divertía en la radio con Abel no está escrito. Claro, me hacía terapia con él yo. Claro, y yo a mí me pasó cuando lo conocí a él, de charlar. Son esas personas que sintonizan mucho lo que piensan con lo que hacen, ¿no? Con lo que hacen de su vida, un reflejo. Entonces se siente una linda paz a su lado, ¿no? Sí, un personaje, a ver. ¿No? Una coherencia, digamos, que es bienvenida en estos días. Y ahí andará con su... Innecesaria. Ahí andará con su disco nuevo que estará armando. A full. ¿Ya has escuchado algo vos? Algunas canciones sí. Sí, o sea, sí.
Tengo el gusto, sí. Un grande. Nosotros hemos pasado algo por acá de lo nuevo, uno que tenía armada el otro día, y bueno, hemos llegado a eso. Bueno, Alejandra, voy a ir a una pausita de 2 minutitos y volvemos a charlar contigo, ¿te parece? Perfecto. Dale. Buenas, seguimos aquí al aire. Muy lindas las charlas, y nos queda algún mensaje también que recién leí, lo tenía por acá. A ver, esperen un momentito que ya me encuentro. Bueno, a ver, habíamos leído lo de Belvir, la escuchaba en la telaraña, dice Alejandra, y no, un gran abrazo a Alejandra. La escuchaba en la telaraña y luego tuve la oportunidad de tener una sesión con ella. Fue de un gran crecimiento para mí, nos dice Sonia. Adriana dice, 10 años junto a Ale, con la bio, cursos de milagro. Acá tenemos una que te acompañó a todo, ¿no? Talleres, sí, que era total, que nos ayuda a sacar el velo que nos nubla, permitiendo conocernos a nosotros mismos. Sí, realmente una genia, Ale, y agradezco a la radio que tenga este tipo de programas para difundir el conocimiento. Sí, Adriana, esa es la idea, porque yo le decía, bueno, ahora después del último mensaje. Un abrazo para Abel también, dice María Eugenia, por supuesto. Gracias a su programa conocí a Alejandra. Claro, al programa de Abel, digamos, que hacía Abel. Exacto. De la telaraña. Exacto, sí. Claro, lo que le respondo a Adriana, en realidad, yo hace tiempo, bueno, también, como le decía, más o menos hace unos años que sigo a Corbera, hice biodecodificación y bueno, estaba ahí en esa vuelta y quería buscarle la manera de hablar de casos de bioneuroemoción, de biodecodificación, de casos de esta nueva forma de mirar la vida y de mirarnos a nosotros. Entonces no sabía cómo, y cuando empiezo a hablar con Alejandra, yo no sabía lo que ella hacía, y cuando me dijo bioneuroemoción, por eso le digo, en ese momento le dije inclusive que qué linda sincronicidad, porque justo hacía 3 meses que estaba buscando la manera de hablar de esto en la radio, porque me parece que es algo muy necesario, como decía hoy Alejandra. Me parece que es una forma de conectarnos, de reconectarnos en realidad a nosotros, y bueno, para eso va a estar Alejandra acá. Rosina dice, gracias Ale, felicitaciones, abrazo. Bárbaro. Gracias. Bueno, yo tengo un inconveniente, voy contigo. No, voy contigo. ¿Cómo es? O sea, yo la bioneuroemoción, pienso, como decías vos, en una solución, si bien no inmediata, pero ¿de cuánto estamos hablando? ¿Más de una sesión? ¿Cuánto tiempo? No tengo ni idea de lo que me estás preguntando. En realidad... Dependerá del depende, caso siempre, ¿no? claro. Sí, claro, primero que depende, y lo otro es, ya te digo, hay personas que están puntual, que a veces resuelven en un solo momento lo que van a consultar, y hay otras que resuelven, pero igual necesitan seguir abordando otros temas o encarando otros temas, ¿no? La mayoría de las personas están extremadamente atascadas con el drama de los padres. Eso es un problema humano histórico, endémico. Y bueno, para empezar tenemos 2 padres, ¿no? Entonces ya ahí hay tela para cortar. Siempre. El tema de los padres, el tema del proyecto sentido es un viaje. Ahora somos no solo que es un viaje de ida, sino que es una maravilla poder entender eso. Quien no entiende su proyecto sentido y que no entiende su transgeneracional está un poco como caminando a ciegas, ¿no? Ya lo dijo Alejandro Jodorowsky, dijo, todo el mundo debería conocer su árbol genealógico. La familia es nuestro cofre del tesoro, nuestra trampa mortal. Y es tal cual, es así. Exacto, ahora somos una generación, o corremos unos tiempos, en los que hemos empezado a hablar de nuestros padres, ¿no? Porque es como vos decís, los padres son
centro de nuestra vida, o la raíz con la vida, o la conexión con nuestra vida, digamos, y bueno, a partir de ahí se abre un abanico impresionante. Pero antes no se trataban estos temas, ¿no? O sea, las generaciones anteriores a las nuestras, no había mucho era así, se miraba más para adelante, si el tiempo era así, digamos, en una línea, digamos. Nosotros fue como que, nosotros digo yo, en estos tiempos es que se ha empezado a mirar con otros ojos lo que nos dieron nuestros padres, ¿no? Pero no es un tema de dar, es un tema de configuración. Mira, el proyecto sentido es uno de los programantes del inconsciente, y el proyecto sentido va a determinar la forma en que nosotros nos paramos frente a la realidad. Entonces, cuando uno desconoce su proyecto sentido, no entiende por qué hace lo que hace y cómo vive lo que vive. Por eso también el curso de milagros tiene que ver con eso, con sanar la percepción. Claro, pero quiero decir, a eso antes no se le daba corte. No. Por eso. No, claro que no. Nosotros somos como unos innovadores en eso y estamos como abriendo, con el valor de abrir muchísimas puertas y lugares en la cual no tenemos guía ninguna. No, obviamente que estamos abriendo camino, ¿no? Un camino que es necesario. Por eso cada nuevo descubrimiento llega cuando tiene que llegar. Entonces, en la realidad todo es perfecto, no hay nada que esté fuera de lugar. Entonces muchos abrieron camino, ¿no? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ok. Te decía que todo es perfecto en la realidad y que las cosas aparecen cuando es como el maestro aparece cuando el estudiante está en condiciones de recibir la información. Y bueno, a nivel de realidad y a nivel de mundo pasa lo mismo. Esta realidad requería entender las cosas desde otro lugar, no para todos, por supuesto, pero bueno, para aquellos que tienen la necesidad de verse desde una manera más exhaustiva. Y bueno, para mí el proyecto sentido es fundamental porque nos da, como te decía, ¿cuál sería la forma en el que sentido? nos paramos. ¿Cuál sería el proyecto sentido? ¿De qué estamos hablando cuando vos decís el proyecto sentido? Antes de hablar del proyecto sentido tenemos que ir un poquito más atrás. El inconsciente maneja entre un 95 y 97% de lo que hacemos, cómo vivimos, a lo que nos dedicamos, etcétera. Esto significa que nuestra vida está regida en su totalidad por el inconsciente, porque nos deja un libre albedrío extremadamente chico. Y ese inconsciente está regido, llamémosle así, por 3 titiriteros. Uno es el transgeneracional, otro es el proyecto sentido y otro es la cronología de los hechos que va de los 3 años en adelante, hasta el día de hoy, por supuesto. Entonces, el proyecto sentido son los motivos inconscientes que tienen nuestros padres para traernos al mundo. Entonces, yo siempre digo, no es lo mismo ser el primer hijo de un matrimonio que está esperando ese niño, que está deseoso de armar una familia, bla, 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 que ser el hijo número 11, ser un hijo accidente, un hijo no deseado, etcétera, ¿no? Entonces, son 2 configuraciones diametralmente opuestas y que cuando les toque abordar la realidad la van a abordar desde esa configuración. Entonces, una forma, podemos decir, más científica de entender esto es que nosotros tenemos en la cabeza, en la parte de adelante, en la parte del lóbulo frontal, un córtex prefrontal que abarcaría un 10% de nuestro cerebro. En ese córtex prefrontal nosotros tenemos lo que sería la conciencia. El 90% restante sería de nuestro cerebro, ¿no? Sería el inconsciente, llamémosle así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros hablamos en términos de electroencefalograma, nosotros podemos ver
que de ese 10% de cortes prefrontal, nosotros tenemos unos 40 impulsos nerviosos por segundo. Esa es la forma en que funciona nuestra conciencia. Pero cuando nosotros hablamos del otro 90%, nosotros estamos hablando de un procesador que procesa unos 40 millones de impulsos nerviosos por segundo. Y esto es una bestialidad, es un procesador 1.000.000 de veces más potente. Entonces, si nosotros no conocemos nuestro inconsciente, estamos siempre nadando en el dulce de leche, como para hablarlo en criollo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese inconsciente se configura no solo en el útero materno, sino en los primeros años, porque en esos primeros años nuestro cerebro funciona a una frecuencia muy baja, que son las frecuencias, las delta y las zeta. Nosotros tenemos 5 frecuencias en las cuales funciona nuestro cerebro: gamma, beta, alfa, zeta y delta. Los niños, más o menos hasta los 6-7 años, funcionan más que nada a los 6-7 ya están funcionando en zeta y pasando al alfa, ¿no? Que es la frecuencia siguiente. Entonces, en esa frecuencia se absorbe muchísimo la información, pero muchísimo. El cerebro está funcionando de manera de absorber porque necesita tener esa información para la vida. Entonces, ¿qué pasa? En todos esos años en los cuales somos niños, en los cuales estamos en el útero de nuestra mamá, y pasan todas esas cosas, nuestro inconsciente se configuró de tal o cual forma para que nosotros nos adaptemos a esa realidad que tenemos en esos años. Pero después nosotros seguimos funcionando, aunque la realidad cambie total y absolutamente, nosotros seguimos funcionando con esa configuración. ¿Me hago entender? Clarito. Entonces, imagínate, tenemos un 10% que es un procesador lento, queriendo hacer cosas que el otro 90% me está gritando y me está reteniendo que no van a pasar nunca. Entonces yo puedo pensar, a veces todo el mundo ha escuchado hablar, por ejemplo, de las corrientes de piensa en positivo. Sí, yo voy a pensar en positivo, pero cuando yo estoy pensando en positivo estoy usando el 10%. Después tengo otro 90% que me dice que soy otra cosa. Entonces, hay un montón de elementos de la realidad que yo tengo que empezar a considerar para poder elegir la vida que quiero vivir. Y no hay manera, por lo menos yo hasta ahora no la he encontrado, no hay manera de resolver eso si no es conociéndose. Y para conocernos tenemos que ir a ver qué pasó en aquella configuración de aquel cerebro tan potente que es nuestro inconsciente. O sea, yo voy, hago el viaje, ¿y qué sería conocerme? Saber que lo que yo siento hoy, o sea, anclar lo que yo siento hoy a determinados momentos de mi vida. Te explico, mira, te voy a explicar con mi caso porque es más fácil explicar sobre mí que por ahora utilizar otros ejemplos. Cuando yo nací, mi madre tenía 17 años, yo fui una hija accidente. Durante muchísimos años tenía muchos accidentes, me pasaban cosas. El primero fue con un año y con un auto, y así seguí, ¿no? Cuando yo entendí esto dejé de tener accidentes, porque me di cuenta que el accidente era yo. Entonces, ¿qué hice? La información que me estaba haciendo saber mi inconsciente, al pasarla al consciente, de alguna manera podríamos decir que se desactivó. Claro, no sí. Siempre es tan sencillo, No. Pero como para hacerlo fácil, pues estamos charlando y bueno, pero básicamente como para entender algo concreto, dejé de tener accidente. Exacto, o sea que ese camino es el que se intenta hacer en cada una de las situaciones que se puedan manejar, que se puedan llevar, digamos, a una sesión. Básicamente cuando viene alguien a consulta, lo primero que tenemos que saber, por supuesto, es el motivo de consulta, y a partir del motivo empezamos a desglosar la historia, ¿no?
Entonces, a partir de ella, con una primera consulta, la persona comienza a conocerse un montón, porque ese pequeño elemento que es el mensajero, que puede ser, no sé, un dolor de cervical, o mala relación con la mamá, o con el papá, o con el hijo, o lo que sea, nosotros a partir de ahí empezamos a hacer todo un desglose, que a la persona es como que se le empieza a salir el velo, mediante el cual estaba viendo su realidad, porque cuando ve la realidad que ve sin entender lo que debe entender, está realmente viendo un elefante, es como ver un elefante por partes, ¿no? Es decir, ay, es áspero, no puede decir, ay, es áspero, ay, es gris, ay, tiene una trompa, ay, pero claro, nunca se termina de ver el elefante entero. Entonces, una forma de decir, lo que se hace es, desde la patología o el motivo de consulta, se va hacia lo que la persona necesita entender para saber por qué su biología o sus vínculos han avanzado hasta el punto de generar tal incomodidad para justamente poder entender otras cosas. Yo siempre digo, la vida primero te habla despacito al oído, después te empieza a hablar más fuerte, después te grita y ya después te cachetea, ¿no? Porque en algún momento te tiene que llegar la información. Y bueno, hay gente que tampoco le llega nunca, y no es que esté bien ni mal, simplemente son formas de vivir la vida, ¿no? Exacto. En definitiva, yo creo que lo que todos queremos es no sufrir. Sí, se podría decir. Acá justo preguntaban, ahora estaba mirando algunos mensajes y decía, ¿podrías explicar qué es el proyecto Sentido? Así que justito ya le habíamos hecho ya quedó. La consulta, ya quedó, pero leemos el mensaje por las dudas. En una de las consultas con Ale, logré entender, aceptar y perdonar a mis padres. Desde ese momento mi vida empezó a cambiar. Realmente un salto cuántico hacia el verdadero amor. Gracias. Nos escribe Daniela. Bueno, vamos a... que es fundamental, ya que hizo Daniela ese comentario, es que yo siempre digo, uno no puede tomar la vida si no toma a sus padres. Y acá hago un paréntesis, ¿no? Yo siempre digo, hay muchos padres que son bestiales. Esto no significa irse a tomar el té todas las tardes con papá y mamá, pero significa poder, de alguna manera, reconciliarse uno con los hechos para poder tomar la vida, porque nuestros padres son el punto de partida. Y si no podemos tomar el punto de partida, no vamos a poder tomar la vida. Es tan sencillo como eso. Con todo lo que eso significa, ¿no? Exacto. Después hablaremos, más adelante, en algún programa, vamos a tratar de que este contacto, pudiendo hacer dormir a Alejandra en horas correctas, vamos a tratar de ir conversando sobre esas cosas. Queda para otro día el por qué esa aceptación, ese trabajo tan grande que tenemos que hacer con nuestros padres, ¿no? Como ese rechazo que se nos despierta en algún momento de nuestra vida, y después tenemos que hacer esto, ¿no? Aceptarlos. Es increíble cómo desde ese amor que tenemos desde niños, desde chicos, como vos decías, en otra sintonía, aceptamos todos los de ellos, lo vemos como unos genios, ídolos, son nuestros ejemplos a seguir, hasta que en un momento pasan a ser lo que tenemos que aceptar para seguir con nuestra vida. Es algo medio difícil. Como padres también nos irá tocando. A vos ya te está tocando más seguido también, ¿no? Yo todavía tengo unos añitos de descanso. No creo que sea en todos los casos igual. No, pero en general siempre hay una aceptación hacia los padres por algo. Siempre hay una crítica hacia los padres. Ah, por supuesto. Siempre tenemos algo, pasa que...
Eso se entiende muy fácil con la pirámide de las necesidades de Maslow, pero lo vamos a dejar para otro capítulo porque Exacto, como es. porque se nos va a dormir, porque vamos a hacer una de las cosas que vamos a decir de Alejandra, que es maravillosa de su vida, porque ella, como muchos de ustedes, por ejemplo, a uno le gusta la cocina y se pone a cocinar y va probando, el propio cocinero prueba su comida, y Alejandra hace lo mismo, pero con las curaciones, y así va a experimentar. Con las curaciones, qué gracioso. Y un día agarró y supo que si uno se levantaba a las 5 de la mañana ganaba poderes. A mejor en la vida. Ahí está. Y entonces le dijo a su marido: amor, a partir de mañana a las 5 estamos en pie. Y ella hace su vida a partir de... Yo no hice eso, No, pero queda pintoresco, queda lindo. Queda lindo. A partir de ese momento, ella se despierta a las 5, así que mañana, cuando ustedes se levanten, vieron que a veces uno se medio cabecea a media, esas madrugadas, esas medias despertadas, acuérdense que Alejandra ya está despierta haciendo ejercicios, llenando su cuerpo de energía. Cuando uno quiere meterse en las frazadas, ella está pum para arriba, 5:30 ya está con todo. Entonces, ahora se nos duerme y nos tenemos que cortar el programa. Ay, qué gracioso. Hoy me desperté como a las 4 en realidad. No, peor todavía. No, sí, peor. Estamos estoy despierta, tranquilo. Un caso único, ya dentro de poco se nos va a costar. Empezamos a escuchar los ronquidos ahora de Alejandra en un ratito. Antes de eso, te agradecemos, Ale. Muchas gracias. Gracias a ti, Ignacio. Vamos a seguirlo para la semana que viene con más temas. Les decimos a los oyentes que vayan también aprovechando este contacto que hemos generado para seguir. Así que temas que quieran plantear y demás, lo vamos a ir hablando con Alejandra dentro de otras cosas, porque si algo tiene de maravilloso estos nuevos caminos, que son absolutamente nuevos justamente, o sea, tienen mucha historia, pero realmente parece que los hubiésemos desempolvado ahora hace poco, ¿no? Sí. ¿No te pasa a veces que son cosas medias históricas, pero a la vez parecen, o la estamos hablando hace tan poco? Históricas, pero con una percepción nueva. Eso es lo que ha cambiado. Perfecto, y con esa frase cerramos el día de hoy y la dejamos ir a dormir tranquila, Alejandra. Ale, buenas noches. Saludos. Buenas noches para todos, muchas gracias por el espacio y bueno, gracias a los que se animaron a escucharnos. Dale, y como cierre, ahora cuando vos te vayas, yo voy a dejar como cierre la canción de Claudio Tadei, Dormite tranquila. Así que gracias. Nos vemos, Ale. Gracias, un beso grande. Chau, chau. Buenísimo, gracias a ti, adiós, chao. Letra y música. Idea y dirección, Ignacio Salaverry. 1 hora para las entrevistas que nunca pensaste escuchar, para la música que no sabías que existía y para los temas importantes que no le importan a nadie, menos a vos. Letra y música.